presidente de Corea del Sur decreta la ley marcial y acusa a la oposición de simpatizar con Corea del Norte. El presidente surcoreano declaró este martes la ley marcial al considerar que la oposición está llevando a cabo actividades antiestatales y con vistas a erradicar las fuerzas pro-norcoreanas. Vamos a conversar de este tema con Camilo Aguirre, coordinador del programa de estudios coreanos de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Camilo? La verdad no muy bien. Es difícil pensar que podría ser peor, pero realmente es así. Es casi increíble. Nunca pensé poder. Sí. Danos un poquito de contexto, Camilo, de lo que está pasando en Corea. Bueno, aquí hay una pugna entre el presidente, el ejecutivo, ¿cierto?, y el Congreso, que en el caso de Corea del Sur es unicameral. El presidente en la última elección perdió el control del Congreso, ahora la mayoría lo tiene la oposición. Entonces ahí hay una pugna que se origina en intentos de la oposición de hacer acusación constitucional a una serie de miembros del gobierno y también por un problema de presupuesto. En el fondo la oposición está usando su capacidad de oponerse o de rechazar los proyectos de presupuesto del gobierno como una forma de desafiar la autoridad del presidente del Congreso. ¿Qué es lo que significa vamos a mejorar este contacto, ¿no? Vamos a mejorar este contacto telefónico, vamos a mejorarlo, se escucha un poquito mal, así que vamos a hablar que finalmente el mandatario anunció la puesta en marcha de esta medida excepcional en un discurso televisado en el que acusó a la oposición de estar llevando a cabo actividades que planean la rebelión. Así de sencillo, actividades que planean la rebelión. Esto es lo que está pasando en Corea del Sur, quien finalmente ha decretado la ley marcial. Finalmente acusa a la oposición de esta actividad y simpatizar con Corea del Norte. Estamos en contacto ya con Camilo Aguirre. Camilo es coordinador del programa de estudios coreanos de la Universidad de Chile. Camilo, retomamos. Nos estabas dando contexto, por favor, si nos puedes repetir un poquito porque estaba muy mala tu señal. Sí, lo lamento mucho, Julio César. Lo que tenemos aquí es una pugna, ¿cierto?, entre el presidente o el poder ejecutivo contra el poder legislativo, una vez que el presidente perdió la mayoría en el Congreso en la última elección de abril. Pero, ¿qué es lo que está pasando propiamente tal ahora? ¿Qué es lo que significa esta ley marcial? Bueno, tiene un largo alcance e impide, por ejemplo, actividades políticas, protestas contra el gobierno, ¿cierto? Esto se decretó y rápidamente la Asamblea reaccionó y votó en contra de esta ley marcial. Por lo tanto, ahora no se sabe si en realidad sigue vigente o no. Que estamos en vilo, ahora no sabemos si el presidente va a reconocer como legítima esta manifestación del Congreso cuando 190 asambleístas llegaron a la Asamblea Nacional y votaron en contra de esta ley. A ver, ¿y por qué el gobierno acusa a la oposición de ser pro-norcoreana? Bueno, en realidad recordemos que la guerra de Corea es una guerra que no ha terminado y la mayor cercanía o conexión, intentos de conciliar con Corea del Norte siempre ha venido de los sectores más progresistas que nosotros identificaríamos con la izquierda. Entonces es común para la derecha, que ahora está en el poder, acusar a la izquierda de ser pro-norcoreana. Entonces esto no es algo nuevo, es parte de, la política nacional de Corea del Sur. Ya. O sea, permanentemente se efectúan estas acusaciones. Cuando la izquierda estaba en el poder... Cuando la izquierda está en el poder, vienen también acusaciones desde la derecha, ¿cierto?, de que de repente se está cediendo mucho, que los gestos hacia Corea del Norte no conducen a nada.
Entonces el presidente Yoon desde las elecciones tenía una línea muy dura con respecto a Corea del Norte. Pero aquí hay un tema de política doméstica, ¿cierto? O sea, esta acusación de ser pro norcoreano, la verdad, no viene con un contenido y todavía no sabemos en qué se justificó esta ley marcial. De hecho, la oposición le ha dicho a las fuerzas militares que no reconozcan esta ley porque es algo que no respeta la Constitución de Corea del Sur. Es inconstitucional. ¿Por qué decías tú no podría ser peor? ¿Cuál es tu temor ante esto? Mi temor inmediato es que el presidente no reconozca la votación que hubo en la Asamblea, ¿cierto? Se votó en contra de esta ley marcial y que persevere en este intento de mantener la ley marcial y provoque un quiebre en la democracia surcoreana, que recordemos desde 1980 que no se había invocado esta ley. Y eso en 1980 en un contexto de dictaduras militares. Recordemos que la transición a la democracia en Corea del Sur se dio casi en paralelo con la transición a la democracia aquí en Chile. Claro. La vida en Corea del Sur pareciera ser muy abierta, ¿no? Es la imagen que uno tiene. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo es Corea del Sur? Porque por un lado Corea del Norte es súper restrictivo y vemos imágenes, ¿no es cierto?, que siempre llaman la atención de su líder, vemos estos desfiles, vemos distintas situaciones que tienen que ver con una libertad muy restringida. En cambio, Corea del Sur lo vemos como muy abierto al comercio, su música, su estética, sus jóvenes, su moda, ¿no es cierto? Es muy relevante, muy interesante. Sí, bueno, el Corea del Sur se ha propuesto como un modelo de democracia en el contexto de Asia, ¿cierto? Y la verdad es que esto sorprende a muchos. En Twitter uno podía encontrar reacciones de jóvenes diciendo, qué increíble que a mí me toque vivir esto. Personas diciendo, de verdad estamos en 2024 porque esto parece salido de la Guerra Fría. La verdad, como mencionaba, si bien se está intentando justificar esta medida con acusaciones de que la oposición es pro-norcoreana, no tenemos en estos momentos los fundamentos. O sea, ¿en qué se respalda esta decisión? La verdad fue y todos los especialistas en Corea que están sorprendidos. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Y está un poquito crispada la sociedad, ¿no? Está un poquito dividida, polarizada. Sí, el tema de la aprobación del presidente yo creo que es un buen reflejo. La aprobación está en el 20%, ¿cierto? Han habido manifestaciones por parte de, en un primer lugar, profesores y después de estudiantes universitarios que piden que se le acuse constitucionalmente y que salga del cargo. Que Corea del Sur también tiene una historia en este digamos, de protestas y de sacar presidentes con éxito, como ocurrió en el caso de 2016-2017 cuando sacaron a la presidenta Park. Entonces hay personas que piensan que esto es una suerte de autogolpe y que el presidente se adelantó a un escenario en el cual la oposición iba a buscar sacarlo del poder. O sea, el fervor popular, la ciudadanía tiene peso en Corea Tiene del Sur. mucho peso. De hecho, los políticos de oposición hicieron un llamado a defender la asamblea e inmediatamente en lo que fueron 2 horas concurrieron miles de personas, las cuales impidieron que la policía y las Fuerzas Armadas se acercaran a la Asamblea Nacional. Esto con el fin de impedir que llegara suficientes asambleístas para tener el quórum para votar en contra de esta ley. Y al final, como te mencionaba, se votó en contra de esta ley, ¿cierto? Con los votos se alcanzó el quórum y ahora resta por saber si el presidente va a respetar, ¿cierto?, esta decisión. Bueno, la verdad es que es bien inquietante lo que está pasando en Corea del Sur. Tú has tenido informes de cómo ha estado la situación en las últimas horas, ¿no? Es lo que pasa... perdón. Sí, lo que pasa es que esto ocurrió muy tarde en la noche, ¿cierto? La declaración a las 10:30, tengo entendido. Entonces muchas personas estaban durmiendo, estaban en sus casas.
y el llamado que hicieron los políticos fue a salir a protestar. Entonces, la verdad, por un tema de las horas, yo creo que ahora vamos a tener que esperar hasta nuestra madrugada para recibir más informes y tener un conocimiento más cabal de lo que está ocurriendo. Claro, porque yo creo que lo que le preocupa a la gente es el compromiso de la ciudadanía, ¿no? Sí, ¿En qué pero situación está la ciudadanía con respecto a la opresión que puede venir de parte del gobierno, ¿no? sí, pero también algo que a mí me sorprendió mucho es que, por ejemplo, a pesar de este decreto de ley marcial, las clases no fueron canceladas. Entonces también cómo se vive la normalidad en Corea del Sur es distinto. Es un país que técnicamente sigue en guerra con Corea del Norte. Entonces uno podría pensar desde fuera que esto puede paralizar un país, pero la realidad es que el país va a seguir funcionando. O sea, estamos hablando de... Finalmente, son tantos años de guerra que hay una cierta normalidad dentro del país. Sí, definitivamente. Ahora, esto es anormal en el sentido que no viene de una amenaza directa de Corea del Norte, sino que es el presidente de Corea del Sur hablando de una amenaza interna. Que esto es algo que no se había visto desde la década de los 80. Claro, bueno, la verdad es que está muy convulsionado el momento en Corea del Sur, más de lo que uno cree. Estamos viendo imágenes, ¿no es cierto?, en Bio TV de lo que está ocurriendo. La gente salió a las calles, ¿ah? Sí, la gente salió a las calles. En un par de horas ya estaban en la asamblea presionando, impidiendo que las fuerzas militares y la policía pudiese detener o demorar a los asambleístas. Bueno, tú tampoco te lo esperabas, ¿no? Conociendo Corea del Sur como lo conoces y todo esto, tampoco te esperabas esta situación, ¿no? No. Como te mencionaba, no lo vi venir. Yo estaba en una reunión, salí de la reunión y me encontré con que había ley marcial en Corea. Como digo, es algo que era inimaginable y nada, pues, o sea, puede ser peor, pero quiero ser positivo, quiero creer que el presidente va a reconocer la legitimidad de la decisión de la Asamblea y va a bajar esta ley marcial. Te enviamos un abrazo, Camilo, que estés muy bien. Un abrazo, que estés muy bien.